Muy buenas noches y vamos a dar presentación a la tarea 4 de la materia contratación pública. El tema es identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Mi nombre es Angélica Cerquera Méndez del grupo 101-001-18, mi tutora Amelia Cerquera de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia UNAM. Bueno, contratos privados. Nacen de las voluntades de dos o más personas en un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o hacer una cosa. Contratos nominados. Los contratos nominados hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que les denomina. Entre estos está el contrato unilateral y bilateral. En el artículo 1496 del Código Civil, esto es un contrato cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. El contrato gratuito o oneroso del artículo 1497 del Código Civil es el contrato de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. El contrato conmutativo y aleatorio del artículo 1498 del Código Civil. Este es cuando cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, y si el consistente en una contingencia incierta de ganancia o pérdida se llama aleatorio. El contrato principal y accesorio del artículo 1499 del Código Civil. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y es accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. El contrato real, el solemne y el consensual. El real es cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. El solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales y en ella no produce ningún efecto civil, y el consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Algunos ejemplos de contratos nominados está el de comodato, el fideicomiso, el de compraventa, el de obra civil, transacción, finanzas, el pacto comisorio, el contrato de donación, el de administración delegada, contrato de mandato, de depósito, el pacto de retroventa, contrato de confección de obra material, contrato de prenda, de aparceria, el de prestar o usar algo prestado, el de permuta, el contrato de adecresis y contrato de agencia oficiosa, cada uno con su respectivo artículo que aparece en el Código Civil. Contratos innominados son aquellos que no figuran expresamente en ninguna ley, pero que por contener los elementos generales de cualquier contrato surte efectos entre las partes que lo suscriben. La causística casi infinita de la vida real y cotidiana hace imposible que un código contener todos los contratos posibles, así que las partes tienen la libertad para firmar cualquier contrato y darle el nombre que quieran, siempre que el contrato no trate sobre objetos ilícitos o que no violen la ley. Entre los innominados están contrato de compraventa de inmueble, contrato de inversiones, pacto de socios, contratos de representación o manager, de deporte profesional, contrato de hospedaje, contrato de seguridad privada, contrato de tiempo compartido y contrato de espectáculos públicos. Los contratos comerciales. Según el artículo 864 del Código de Comercio colombiano, el contrato es un acuerdo de voluntad de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Los contratos comerciales son una excelente herramienta legal para dos o más personas a la hora de detallar y regular la relación comercial o mercantil existente entre las partes del contrato. Entre ellos está en contrato de compraventa comercial y mercantil, contratos de suministro, de agencia, de mandato y el contrato de seguro. Contratos laborales. Según el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, el contrato de trabajo es aquel acuerdo de voluntades por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación a cambio de una remuneración. Este se divide en contrato verbal y en contrato escrito.
Dentro del contrato verbal, entonces dice que de conformidad con el artículo 38, cuando se celebra un contrato verbal de trabajo, el empleador y trabajador deben ponerse de acuerdo al menos sobre lo siguiente, que es el tipo de servicio que va a prestar, la cuantía y la forma de remuneración, la duración del contrato. En el escrito debe contener necesariamente, además de las cláusulas, que las partes acuerden libremente lo siguiente, que es la identificación, la lugar y la fecha de la celebración del contrato, dónde se va a prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de remuneración, forma de periodo de pago, duración del contrato y terminación y la forma como debe dar el preaviso para su finalización. En Colombia existen diferentes contratos laborales definidos en el Código Sustantivo del Trabajo y otras leyes mencionadas a continuación, en las cuales se encuentran contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato de obra-labor, contrato de aprendizaje, contrato temporal, ocasional o accidental y el contrato civil por prestación de servicios. Identifica las consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos privados. El incumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer trae como consecuencia, además de importar la devolución de un bien o su precio, o la de entre ambos, en su caso, comprenderá la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. Los perjuicios comprenden tres grandes aspectos en donde está el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Principios que se aplican a los contratos privados. Está el de la economía de voluntad, aquí están los principales, el de obligatoriedad, el de inalterabilidad, el principio de abuso del derecho, principio de la buena fe, consensualidad, costumbre, principio del enriquecimiento sin causa, principio de la impresión, principio de la equidad. Diferencias entre lucro cesante y daño emergente. El daño emergente es aquel valor equivalente al perjuicio sufrido directamente. Se debe reponer aquel perjuicio, en caso tal. El lucro cesante es el daño patrimonial, que consiste en la ganancia que se ha dejado de obtener como consecuencia del acto ilegal, el incumplimiento de un contrato o un daño ocasionado por un tercero. La responsabilidad civil contractual. Esta tiene su origen en un contrato que ha sido firmado por dos partes y una de ellas incumple con las obligaciones que asumió, causando un daño o perjuicio a la otra en consecuencia. Quien sea responsable de causar el daño o perjuicio debe compensar o indemnizar a la otra parte. Tiene su origen en el artículo 1602 del Código Civil colombiano, que otorga al contrato la calidad de ley para las partes, que quedan obligados a cumplir lo pactado. Responsabilidad civil extracontractual. No tiene origen en ningún contrato, es decir, que entre la persona que causa el daño y el que lo sufrió no existe ningún contrato. Lo encontramos en el Código Civil a partir del artículo 2341. Cualquier persona que haya sufrido un daño en su patrimonio o en un derecho propio puede solicitar la indemnización por perjuicio. No solo el dueño de la cosa sobre la cual se ha ocasionado el daño, sino también cualquier otra persona que ejerza un derecho sobre ella. Ambas formas de responsabilidad civil buscan proteger los derechos de las personas y asegurar que aquellos que causen daño sean responsables de compensar a las partes. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.